Bendiciones para todos mis amados, bendiciones. Estoy muy contento de poder estar en esta noche aquí en esta página Dunamis Church San José. Estamos muy contentos de estar con Dunamis San José, Costa Rica. Estamos transmitiendo desde Panamá. Mi nombre es Abisai García, pastor de Dunamis en Panamá, y estamos en esta noche haciendo un bateo de emergente, ya que nuestro pastor y líder Domingo Moreno tuvo una dificultad de tiempo, pero esto es lo bonito de estar edificando el reino de Cristo, que el reino no lo edifica una sola persona, sino que el reino de Cristo se edifica bajo diferentes gracias ministeriales, y estamos muy contentos de poder estar hoy con ustedes. Así que nuevamente les doy un amoroso saludo a todo Dunamis Costa Rica y a todos los que se estén conectando. Nuevamente me presento. Mi nombre es Abisai García, pastor de Dunamis Church, Panamá. Y bueno, vamos a entrar en materia de trabajo. No vamos a estar perdiendo mucho tiempo en la noche de hoy. Y estamos para seguir dándole continuidad a las enseñanzas sobre Hablemos de Reino. Y en esta noche quiero seguir aumentando el conocimiento sobre conformados a la imagen de Cristo. En esta noche vamos a seguir el estudio que inició nuestro profeta Joel Peña, pero desde esta perspectiva en el cual vamos a seguir conociendo sobre esto para que la estructura del reino de Cristo siga siendo formado en ti que me ves y en mí. Así que esta noche tenemos el tema conformados a la imagen de Cristo, y este puede ser un nombre que pueda variar. Podemos ponerle a la imagen de Cristo o a la imagen del celestial. Pero ya entrando en materia de trabajo, siempre me gusta iniciar todas las clases con una oración. Así que nos ponemos en comunión y decimos así: Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque también estás habitando dentro de cada uno de nuestros corazones. Gracias porque tu reino presente está en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ante los hombres muchas dificultades se nos presentan, pero para ti no hay nada que sea imposible. Nosotros te agradecemos, te glorificamos por esta oportunidad que tenemos de impartir tu palabra, y te agradecemos por cada uno de los corazones que recibirá tu semilla, porque sabemos que este mensaje será semilla que estará en sus corazones y dará fruto a 100 por 1. Así que toma el control, glorifícate y haz crecer a la imagen de Cristo cada uno, y a mí un poco más también. Así clamamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dunamis Costa Rica, un saludo para Javier Alexander González. Saludos, mi hermano. Gracias por estar conectado. Así que, Dunamis Costa Rica, vamos a iniciar con el estudio de hoy, conformados a la imagen de su Hijo. Y el texto base se encuentra en... Texto base nos dice así: a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Cristo. Eso está en Romanos 8:9. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Cristo. Al leer esto, llega a nuestra vida, llega a nuestras mentes, a nuestros corazones, llega a nuestros pensamientos una interrogante. ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese interrogante? Pues es solamente esta: ¿cuál es la imagen de Cristo?
A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos una imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Cristo? Pues déjenme decirle, queridos hermanos, que Dios en sí es un ser que no es hombre. Dios no es un hombre. Dice la palabra que Dios es un espíritu. Un hombre como yo, como tú que me ves, somos seres que tenemos carne. Somos seres que dentro de nuestro cuerpo carnal existen dos cosas más que más adelante vamos a ir profundizando, las explicaré y ustedes las conocerán. Pero nosotros, el ser humano, y casi todas las cosas que tienen vida sobre la tierra, tienen una cualidad específica, que son visibles. El ser humano tiene cuerpo, tiene carne, y eso por ende lo hace un ser visible. Cualquiera que me vea a mí puede decir, Abisai es un ser humano, es un joven varón de 25 años. Él es de piel trigueña, pelo enrulado. Tiene más o menos una estatura de 1,60. Y cualquiera persona como Javier Alexander que me conocen pueden describirme a mí por mi imagen. Pero eso es imposible hacerlo tan textualmente al referirnos a seres espirituales como lo es Dios. Porque yo soy carne y mi carne me hace visible. Pero Dios, pero Cristo no tiene carne. Él es un espíritu. Y los espíritus son seres invisibles. Por eso Jesús a sus discípulos y a todo el pueblo que le escuchaba, él pudo decir estas palabras: bienaventurados los que sin ver pueden creer, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque la única forma de agradar a Dios es que el hombre tenga su imagen. Pero le estoy diciendo que el hombre tiene una imagen visible, mas Dios no la tiene. ¿Qué significa esto? Que como Dios es un ser invisible, que mis ojos no lo pueden ver, Él quiere que nosotros sepamos que Él está vivo, porque vivo ciertamente Él está. Él quiere que nosotros creamos en Él, aunque no lo podamos ver. ¿Y eso cómo se llama? Eso recibe el nombre de fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve. El tema es conformados a la imagen de Cristo, de su Hijo, a la imagen celestial. Yo tengo imagen, mas el Dios Todopoderoso, ese es un ser espiritual que es invisible. Pero por ser invisible y yo con mi forma humana no poder verlo ni detallar cuál es su imagen, no significa que Él no es un ser real y que no es un ser existente. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que de lo invisible se hacen todas las cosas visibles. Porque antes que el hombre fuera, Dios ya era. Aleluya. Antes de que yo fuera, Cristo ya era. Porque la palabra nos dice que a los que antes conoció. ¿Ese antes desde dónde o desde cuándo? Pues la palabra nos revela en otro versículo que Dios conoció al hombre desde antes de la fundación del mundo. Dios le decía al profeta, al joven Jeremías: no temas y no digas que eres muy joven, porque yo te preparé desde antes de que estuvieses en el vientre de tu madre para el proyecto al cual ahora te estoy llamando. Dios nos conoce antes de que el mundo fuera hecho. Dios te conoce antes de que tú nacieras. Dios te conoce
antes de que tú a Él lo conocieras. Grite donde está. Gloria a Dios. Aleluya. Porque a los que antes Él conoció, también los predestinó para algo. Qué maravilloso es saber que Dios nos conocía. Pero entristece saber que yo pasé mucho tiempo de mi vida sin conocer quién era Cristo. Entristece saber que allá afuera hay millones de personas que desconocen quién es Cristo. Porque el ser humano, porque el joven, porque el señor, porque la señora, porque el niño, porque la niña, porque el abuelo y la anciana están capacitados en conocer lo que pueden ver. Pero Dios, que es un espíritu, un ser invisible, quiere que acepten que Él es real. Aun así el hombre no lo pueda ver y por ende no lo pueda entender con una mentalidad humana. Dios nos conocía antes de que yo fuese hecho. Y Él me había predestinado para algo. Por eso es importante. Por eso es últimamente necesario que tú y yo conozcamos quién es Cristo y a cuál imagen nosotros debemos de ser conformados. La imagen a la cual tú y yo seremos conformados no va a ser a la imagen que tú y yo somos, porque esta trasciende de tal momento de la historia para acá. Pero Dios nos conoce desde el momento en que yo fui hecho, pero anterior a eso, mucho antes. O sea que hay una naturaleza, o sea que hay una imagen que fue primero a la que ahora tú y yo tenemos. Y a esa imagen espiritual es la que tú y yo tenemos que ser conformados. ¿Y qué significa esto? Tú que me escuchas. ¿Qué significa esto? Pueblo panameño que me oye. ¿Qué significa esto? Iglesia Dunamis en Costa Rica. Que debemos de dejar de confiar en lo que vemos, en lo que escuchamos o en lo que decimos, en lo que hacen los demás, si lo hacen en carne. Porque no es lo que tú hagas en la carne lo que agrada a Dios. No es lo que yo haga con mi esfuerzo, porque la palabra dice, no por obras. La palabra dice que la salvación no es por obra, para que nadie se vanagloríe. No confíes en lo que otro humano hace. Busca entender con la mente que te fue dada, la mente de Cristo, la mente espiritual, las cosas que son del ser invisible e espiritual. Porque no es a la imagen del hombre, no es buscar una perfección en la carne, no es que yo cumpla estatutos, no es que yo cumpla doctrinas, no es que yo ayune 7, 8, 12 horas, no es que yo me levante todos los días a las 3 de la mañana, no es que yo me levante a las 5 de la tarde y levante un clamor, una oración a Dios, no es que yo no me pierda un solo culto de la congregación, un solo servicio. No es que yo esté dando mensajes, no es que yo esté evangelizando, no es que yo ni siquiera le permita a otro que me forme. Todo esto es vano, porque cuando la carne, tu imagen, la imagen que tú tienes, la imagen que yo tenga, llegue a su fin, se acaba la historia humana. Pero tú tienes una imagen a la cual fuiste y eres llamado a ser formado, que es una imagen espiritual y que, como bien he explicado, no depende de tu carne, porque tu carne en 30, 40 años va a morir. Pero ¿qué pasa con tu naturaleza, con tu imagen celestial? ¿Y cuál es esta? Dios es un espíritu. Eso simplificado se traduce en que tú y yo tenemos una imagen espiritual que es mucho mayor a la imagen en carne, a la imagen natural, a la imagen carnal. Dios es un espíritu, yo soy carne. Yo tuve un principio y también tendré un final.
pero Dios es un espíritu. La carne visible tarde o temprano muere, pero el espíritu siempre está vivo. ¿Por qué? Porque Él no tiene carne que lo acabe una enfermedad humana. Porque Él no tiene carne para que un auto, Dios no quiera, pase por arriba de tu cuerpo y acabe con tu vida. Un espíritu no está juzgado de pecado como el primer hombre fue juzgado por su pecado. El pecado en el hombre produjo que el hombre en la carne sea finito. Mas Dios quiere que rechaces tu naturaleza en carne, tu conocimiento en la carne, y que busques ser conformado a la naturaleza que tú tienes que ser formado, que es la naturaleza en espíritu. Una naturaleza que es eterna, que no tiene fin y que nunca va a morir. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Dios es un espíritu y no tiene una imagen en sí. Pero entonces, ¿qué significa esto? Si la palabra nos dice a los que conoció, ya sabemos que fue mucho antes de que la fundación del mundo, los planetas y que yo mismo naciera, ya nos había predestinado para algo. Y ese algo es que fuésemos hechos a la imagen de Cristo. Pero Cristo, por ser un espíritu, es invisible y Él, en ciencia cierta, imagen no tiene. Pero si Él dijo que tú y yo íbamos a ser conformados a su imagen, eso se traduce a que el Dios invisible iba a buscar una imagen para que tú y yo, que estamos acostumbrados a ver solamente con nuestros ojos humanos, con nuestra visión humana y a entender las cosas con nuestro razonamiento humano, pudiésemos decir, esto que estoy viendo me recuerda a Dios. Esto que estoy escuchando es como si escuchara la voz de Dios. Esto que esta persona o que yo estoy haciendo es como si Dios lo estuviese haciendo por él o lo estuviese haciendo a través de mí. Cristo, al ser un espíritu, no tiene una imagen a ciencia cierta, pero ese espíritu buscó él primeramente que todo revelarse a través de una imagen para que él fuese visible, no solamente ante las cosas invisibles como él, porque tú y yo en carne tenemos cosas visibles aquí en la tierra. Yo tengo un hogar, tengo mi ropa, tengo un suéter de color azul, yo tengo una congregación, tengo un lugar para congregar a los hermanos. Muchos tienen autos, muchos tienen esposas, muchos tienen hijos. Pero Dios, al ser invisible, también tiene cosas. Y Él, sobre todas las cosas, tiene un reino celestial. Él tiene ángeles que son como Él, que le adoran, que lo exaltan y que están entregados al servicio de Él y a los habitantes de su reino eternamente. Entonces, Dios buscó una imagen para poder que el hombre, al ver esa imagen, pudiese decir, aquí puedo ver a Dios reflejado. Y a esa imagen de reflejar a Dios, esa imagen en la que el mismo Dios se reflejó, es la que Dios nos dice que tú y yo debemos de alcanzar, que tú y yo debemos de ser conformados. ¿Y cuál es esa imagen o por qué ente se dio esa imagen? Pues para explicar esto tenemos que volver un poquito al pasado y explicar una creación tan importante que Dios hizo. Como bien mencioné, Dios tiene cosas. Dios tiene cosas como tú tienes cosas. Tú tienes tu esposa, tu casa, tu carro, tu trabajo. Dios tiene un reino, tiene ángeles, tiene un trono espiritual. Y Él, en su dimensión espiritual, en algo que le pertenecía a Dios, llamado Jardín de el Edén, formó una nueva creación
no era un ángel, no era un serafín, no era un querubín, era nada más y nada menos que un ser humano llamado Adán. Y esta historia la puedes encontrar en Génesis 1:26. Creo que todos los que me escuchen, se congreguen o no se congreguen, conozcan de Cristo o no conozcan de Cristo, hayan o no hayan leído la Biblia, por lo menos han visto esta historia. El primer hombre, el primer Adán, fue creado en el jardín de Edén, de Dios. Dios, en su santa presencia, agarró polvo de la tierra, hizo una escultura como la que muchos en la carne, muchos artistas pueden hacer una escultura de barro, una escultura de yeso, esculturas de bronce como lo hacían el pueblo de Israel, esculturas de oro. Mas Dios agarró polvo de la tierra e hizo un muñeco con ese polvo. Ese polvo quedó como muchas estatuas de yeso. No tienen poder y aún no tenía vida. Al buen entendedor, pocas palabras. Aleluya. Dios formó una estatua con el polvo de la tierra. Pero para que esa estatua tuviera vida, Dios sopló en su nariz algo que no era del entorno de la tierra ni del entorno celestial. Algo que no estaba fuera, algo que no tenía vida, sino que sopló en la nariz de aquella escultura algo que no pertenecía a ese entorno, sino que le pertenecía a Dios. Dios de dentro de sí, de dentro de su estómago, de dentro de su barriga, Dios era el único ser que tenía vida. Pues Dios imparte a través de un aliento de vida que sale de Dios, que pasa por la nariz de aquella escultura, que se mete en aquella escultura. Y Dios establece en esa escultura algo de Dios llamado espíritu, llamado aliento de vida. Y aquella escultura fue hecho en esa misma hora un ser viviente. Y este hombre ya no es escultura, sino ahora teniendo algo que le pertenecía a Dios, teniendo una partecita del Espíritu de Dios, teniendo una pequeña porción de la vida de Dios, empieza a tener vida. Por eso, queridos hermanos que me escuchan, lo primero que hace el hombre al nacer es respirar. ¿Por qué? Porque la vida de Dios se introduce dentro de cada quien. Adán se vuelve un espíritu, un hombre que tiene un espíritu por dentro. Y ese espíritu que le pertenecía al único ser invisible, que es Dios, que tenía vida, lo hace estar ahora vivo. Entonces, Dios quiere tener una imagen y Dios hace otra creación diferente. Del polvo de la tierra crea un ser. Del polvo de la tierra le da vida a través del espíritu de vida que Él imparte dentro del hombre. Adán. Él creó a Adán. Y Adán viene a ser hecho ¿para qué? Génesis 1:26 nos dice: y Dios creó al hombre a su imagen espiritual. Porque dentro de Adán fue puesto un espíritu. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y lo creó para que dominara a las aves, a los peces, a las bestias, para que regiera con poder la tierra. Dios hace al hombre a su imagen. El hombre tiene un espíritu que es la misma imagen porque es una pequeña porción de Dios. Pero además de eso, el hombre al ser imagen,
al ser criatura hecha por Dios, tiene que representar a Dios. Y lo primero que Dios es ser un rey, tener todo el dominio, tener toda la autoridad, regir esa autoridad sobre todo su reino espiritual. Entonces, cuando Dios quiere hacerse visible a través de la humanidad, a través de los hombres, Él no solamente imparte su espíritu que hace que la carne tenga vida, sino que hace al hombre un hombre no para estar en derrota. No creó el hombre para que el hombre estuviese deprimido. Dios no creó al hombre para estar sujeto a otro hombre, para estar sujeto a un trabajo que lo está es matando de estrés. Dios no creó al hombre para estar atado a vicios, para estar entregado a la droga, para estar entregado a la drogadicción, al alcoholismo, para estar entregado al sexo. Dios no creó al hombre para sufrir. Dios creó al hombre para regir, para hacer la voluntad de Dios sobre la tierra. Dios creó al hombre para que tuviese dominio. Dios hace al hombre a su imagen y lo hace conforme a su semejanza. Imagen de Dios somos porque el espíritu, porque el aliento de vida está dentro de mi cuerpo. Y cuando ese aliento se salga, la carne queda hasta que se vuelva polvo, pero el espíritu nunca muere. Y conformados a la imagen, porque si Dios rige en el cielo, tú riges sobre la tierra. Si Dios es autoridad, tú debes ser autoridad. Dice la palabra que Dios nos constituyó cabeza y no cola. Que todo lo que tiene Dios a través de el postrer Adán, tú y yo hoy lo heredaste, ya es tuyo y solamente tienes que ser acto. Solamente tienes que disipar las tinieblas para poder manifestarlo y para poder utilizarlo. El primer Adán fue un hombre sujeto a pasiones. Fue un hombre que vivió en el jardín de Edén y que Dios lo visitaba. Fue un hombre que empezó a regir, porque Adán, que significa hombre, fue el primero que lo que dijo se hacía sobre las cosas visibles. El nombre que Adán le puso al animal, ese nombre era el nombre de aquel animal. Un perro se le llamó perro porque Adán dijo que a ese animal se le llamaría perro. Adán fue un hombre que estando con Dios y teniendo los animales, llegó a sentirse solo. Y al conocer y al Dios saber la naturaleza dividida de los hombres, porque a imagen de Dios tenemos que hacer, como es la imagen espiritual, pero Dios al saber el hombre también es carne, no es bueno que él esté solo. Y Dios también crea a través de una costilla de Adán a la mujer. Pero ¿qué hizo esta creación? Esta creación, al tener una naturaleza carnal y un raciocinio carnal, fueron tentados por el enemigo y todos conocemos la historia. El hombre desobedece la única cosa que Dios le dijo que no hiciera. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día ciertamente morirás. El hombre desobedeció. El hombre rompió la autoridad de Dios. Se deslindó del gobierno, porque el hombre gobierna en lo físico, mas el hombre está sujeto al gobierno espiritual que Dios tenga, que Dios quiera darle, que Dios quiera decirle a través de sus revelaciones. El hombre se deslindó de Dios y se puso sumiso bajo la autoridad del enemigo. El primer Adán falló, porque el hombre fue puesto para ser autoridad, para ser cabeza, y ya el hombre había entregado aquel dominio que Dios le había dado para estar sujeto al padre de la mentira. Y es lo mismo que 2000 años viene pasando.
Es lo mismo que 2000 años más está pasando. Hoy vemos a personas llenas de pecado. Hoy vemos a personas que le huyen al gobierno de Dios. Hoy vemos a personas que están sometidas y bajo el gobierno de la potestad de las tinieblas. Que el enemigo los tiene puestos bajo sus pies. Los tiene tristes. Los tiene avergonzados, los tiene desesperados, los tiene en drogadicción, los tiene con pensamientos de suicidio, con ganas de no robarle el aire a los demás, como si no hubiese suficiente. Quiero decirle a todos los que me escuchan, Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Y mientras esté la tierra, Dios va a seguir dándote el aire. Así que quita el gobierno de la potestad de las tinieblas y busca la reconciliación con el gobierno del Padre. Aleluya. Rocío dice, puedes compartir el versículo en Romanos. Si no me equivoco, es Romanos 8:9. A lo que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de Cristo. Pero como bien dije, Dios crea a un hombre, al primer Adán, para dominar, y este hombre falla. Este hombre comete pecado, el pecado juzga al hombre y lo hace morir. Mas como Dios todo lo sabe, mas como Dios es perfecto, mas como Dios es grande, Dios nunca perdió el control. El primer Adán falló. Pero el primer Adán era solamente una sombra de lo que sería el original, de lo que sería el postrer Adán, de lo que sería la verdadera imagen de Dios. ¿Quién es la verdadera imagen de Dios? No el primer hombre, no el primer Adán, sino Cristo Jesús. Él es la imagen de Dios, porque Jesús un día dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Por qué Adán fue primero que Jesús? Porque Cristo, que es la verdadera y pura imagen del Dios vivo, tenía que ser legal sobre la tierra para restaurar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Un espíritu, como bien lo he hablado con mi amigo Javier Alexander, un espíritu es invisible y un espíritu no me puede aparecer a mí porque yo no lo voy a ver. Y porque si se me manifestaría a mí o a ustedes un ser en espíritu, solamente nos transmitiría miedo y muchos quedarían de un brinco de Panamá a Costa Rica. Un espíritu no es legal en la tierra, como no es legal un ser de carne en el cielo. Adán fue el primer Adán, porque a imagen de hombre, la verdadera imagen, el postrer Adán, Cristo Jesús, tenía que venir a la tierra. Primer Adán, porque era hombre. Postrer Adán, porque él iba a venir en semejanza de hombre a la tierra, para que tú y yo pudiésemos conocer la imagen original de Cristo. Para que tú y yo dejáramos de pensar y de vivir un evangelio según nuestra lógica, según nuestra razón. Porque por muchos años estuvo Moisés. Porque por muchos años estuvieron los profetas. Porque por muchos años estuvieron la ley. Y nada de eso logró que el hombre fuera restaurado ante Dios. Porque aún estando los fariseos y saduceos con su ley y su Torá judaica, con el judaísmo, con el fariseísmo, aún así no lograron conectarse y librarse de aquel pecado. Porque el pecado trajo muerte al hombre, pero el pecado nos deslindó del gobierno y de la presencia de Dios. Mas el postrer Adán, Cristo, un espíritu vivificado,
vivificante, un espíritu vivificador, un espíritu que devuelve la naturaleza espiritual al hombre. Él en semejanza de hombre, si pudo cumplir la ley y liberarlos a todos y decir en la cruz del Calvario, como dice Romanos 8:29, porque la ley del espíritu de muerte, porque el enemigo, porque el diablo fue quitado para que ahora podamos tener redención a través de la vida en el espíritu que es Cristo Jesús. Cristo, el postrer Adán, quita la ley, quita lo viejo, quita la mentalidad humana para traer un reino que no es de este mundo. Jesús le dijo al gobernador Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi naturaleza, mi fe, mi convicción, mi manera de vivir no es según las tradiciones de este mundo, es según la tradición del Padre, de nuestro reino celestial, es según la orientación de Dios. Tenemos que aprender a vivir según la orientación de Dios, según la naturaleza espiritual que Cristo vino a formar y que Cristo pudo no solamente manifestar a hombres, sino a un hombre más que a todos, a Pablo el apóstol. Porque dice Pablo, conozco de un hombre que no sabe si en la carne o no sabe si en el espíritu fue llevado al tercer cielo y allí se le enseñó un evangelio diferente, pero el evangelio eterno, el evangelio de la verdad, el evangelio del reino de los cielos, porque en Mateo 24:14 se nos dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a toda nación, y entonces vendrá el fin. ¿Qué estás predicando? ¿Cosas razonadas por la mente humana? ¿Qué estás sembrando? ¿Que las personas hagan ritos? ¿Que las personas cumplan objetivos, cumplan doctrinas? ¿O estás enseñando un evangelio espiritual? Que no es lo que haga en la carne, es lo que mi corazón, lo que mi ser interior pueda brindarle a Dios. Porque eso es lo que al espíritu mayor le necesita. Porque eso es lo que el espíritu mayor quiere. Eso es lo que el espíritu mayor desea obtener. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no anda buscando gente que le adore, porque Él tiene ángeles, como bien dije desde el principio, que le adoran eternamente. Él no busca de personas que le adoren. Él busca que personas entendidas, conocedoras de la imagen de Cristo, conformadas a la imagen de Cristo, puedan tener en Él, conocer en Él, trabajar por Él y para Él, entendiendo las cosas de Él. Cristo busca que dejemos nuestra naturaleza, nuestra razonabilidad humana y le preguntemos, Señor, tú eres un espíritu y ahora comprendo que dentro de mí está tu naturaleza espiritual. Y entiendo que el primer Adán trajo la imagen del que vendría el original Adán. Entiendo que debo ser conformado a la imagen de Cristo. Entiendo que debo ser una persona que aunque tenga razonabilidad, tengo que aprender a usar una forma nueva, una forma que se llama naturaleza espiritual. Y esto solamente se entiende si entendemos que el primer Adán murió, se reprodujo bastante, repobló la tierra, hizo a Noé, vino el diluvio, Noé, sus hijos, las esposas de sus hijos volvieron a poblar la tierra. Pero el hombre muere. Jesús de Nazaret en la cruz también murió. Pero Él, al ser un espíritu eterno, Él descendió. Estuvo 40 días enseñando la palabra del reino de Dios a sus discípulos. Él en el monte de la ascensión
subió y ángeles bajaron donde estaban los humanos y le dijeron: varones, ¿qué hacen viendo al cielo? Ese mismo Jesús, que así como sube ahora, un día volverá. Y ese Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. El Espíritu de Cristo que subió al cielo, que ya no es más un Jesús de Nazaret, que ya no es más un hombre que hizo cosas en la carne, sino que volvió a ser un espíritu vivificante que entendió porque fue hombre, que entiende la naturaleza humana. Estando en el cielo por haber sido ascendido, descendió en el Pentecostés y desde el Pentecostés volvió a descender y se metió dentro de nuestros corazones una vez más. Dios es un ser espiritual. Dios habla a los seres espirituales. Dios se comunica de forma espiritual. Y ahora tú entiendes que tú eres un hombre de carne, pero que tienes un espíritu al que el gran espíritu le habla. Dios habla a tu vida a través del Espíritu Santo y a través de que tú empieces a dejarte gobernar por Dios, y que a través de que tú empieces a dejar que el Espíritu Santo haga su obra a través de tu vida, tú vas a hacer la obra que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo obtener la naturaleza espiritual? Dunamis, Costa Rica. Todos los que me escuchan en Panamá, todos los que estén conectados. ¿Cómo obtener la naturaleza espiritual? En Efesios 2:1 nos dice, Efesios 2:1 nos dice: y el que os dio vida a vosotros. ¿A través de qué? A través del Espíritu. Cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cómo obtenemos la naturaleza de Dios? A través del Espíritu que nos fue dado y a través de no seguir muertos para la naturaleza espiritual. Porque el que desconoce que una naturaleza espiritual está dentro de sí es una persona que para lo espiritual está muerto, que para lo espiritual está adormecido, que para lo espiritual no está trabajando. Y tu carne va a morir, pero el espíritu va a quedar. Para obtener la naturaleza espiritual, lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestros corazones. Es aceptar que Cristo está vivo. Es aceptar que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es aceptar que Cristo es un Rey y que gobierna nuestras vidas. Para obtener la naturaleza espiritual hay que decir: Cristo, te acepto como mi único y verdadero Señor y Salvador. Cristo, sé que estás vivo y quiero que transformes a través del Espíritu Santo que me fue dado mi vida y que me capacites para hacer tu obra. ¿Cómo aceptar y ser transformados a la imagen de Cristo? Segundo, hay que romper con la vieja forma de vivir. Si voy a ser ahora un ser que se mueva por el área espiritual, no puedo más seguir viviendo a través de mi lógica y de mi razón carnal. Si voy a ser alguien que se mueva por lo espiritual, no puedo seguir siendo guiado por lo terrenal. Lo terrenal queda en segundo lugar. Mis deseos, mis anhelos, mis preocupaciones, lo que yo quiero trabajar, lo que yo quiero hacer por Dios, tiene que menguar para ser sumisos a nuestro Rey Jesucristo. Para preguntar: Padre, ¿qué quieres, qué anhelas que haga por ti? Para que
lo mío en la carne mengue y para que lo primero sea lo que dice el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Antes que a mi propia vida, debemos tú y yo que me escuchas preocuparnos por amar a Dios, porque Dios esté satisfecho. Debemos preocuparnos para que el propósito eterno del Dios vivo sea hecho en la tierra. Porque ese espíritu creó el hombre para que nosotros seamos conformados a su imagen. Pero ese espíritu tiene un propósito que es mayor a cualquier plan. Tiene un propósito eterno que tiene que ser cumplido. Que Él a través del espíritu lo hace. Pero tiene que buscar una legalidad. Tiene que buscar un hombre para que lo reproduzca, para que lo afirma, para que sean conquistadas más personas para Cristo. Por eso te animo a que aceptes el gobierno de Cristo. Te animo a que te dejes guiar por Dios, porque Dios te va a recompensar y te va a llevar de gloria en gloria, porque a través que trabajes para las cosas de Dios, asimismo Dios fructificará tu obra en espíritu. ¿Qué más hacer para obtener la naturaleza espiritual? Primero, aceptar a Cristo, aceptar que está vivo, aceptar que es tu Rey, tu Señor y tu Salvador, y obedecerle. Segundo, empezar a romper con mi vieja forma de vivir. Mis deseos quedan aparte, mis vicios quedan aparte, mis necesidades quedan aparte. Primero lo de Dios, porque primero mi amor por Dios. En 1 Corintios 2:6, para los que apuntan, 1 Corintios 2:6 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sé que muchos pueden decir: tengo un espíritu, ahora sé que soy carne, que tengo un espíritu, sí. Pero ¿cómo voy a hacer la obra? Dios está en su reino, yo estoy en la tierra. Uno, tienes al espíritu y Dios de forma espiritual habla del cielo a tu corazón. Y te dice qué hacer en la carne, qué hacer para Él en espíritu. Y dos, el espíritu que está en ti, al tú activarlo, al tú darle dominio sobre tu propia carne, Él va a llevarte a que tengas una mejor y una forma más desarrollada de una naturaleza espiritual. Porque Él va a declinar tu razón y va a decirte: no pienses con tu mentalidad humana que te dice: es imposible, no tienes dinero, no tienes buena ropa para vestirte, no tienes personas en tu congregación, tienes un trabajo que no te da mucho dinero, no tienes el respeto de nadie, eres una basura. Eso es lo que dice la carne, porque la carne sabe que se va a morir y ella solamente te quiere llevar a la perdición. Dios, al saber que tú quieres trabajar para Él, activa el espíritu que funciona como tu nueva mente. Y al tener una nueva mente, trae, ¿qué cosa? Trae los pensamientos de Cristo. Trae los proyectos de Cristo. Trae la mentalidad gloriosa, la mentalidad no oprimida, la mentalidad libre de Cristo. Cristo quiere llevarte a mayores niveles de gloria y Él te da su mente, te da su espíritu que te dice: cuando estoy enfermo, soy sano, porque en el reino de los cielos no hay enfermedad y porque a través de las llagas de Cristo yo fui sano. Dios te da su mente para que digas: aunque sea débil, fuerte soy, y aunque no tenga, Él se proveerá. ¿Qué más? ¿Qué cosas hacer para obtener la mente de Cristo y ser transformados y ser guiados a su presencia? Ser guiados a su modelo, ser guiados a su luz, porque a luz fuimos llamados nosotros a ser. Nosotros fuimos llamados a ser cartas leídas. Lo más importante es trabajar
día tras día para que el propósito del Señor sea realizado. Si tú quieres ser formado a la imagen del que va a perseverar, tienes que trabajar día a día. No importa lo que hiciste en el ayer, no importa lo que hiciste hoy. Cada día que pasa se convierte en pasado. Tienes que avanzar, tienes que caminar, tienes que lograrlo. Tienes que llegar a mayores niveles de gloria, a mayores niveles de gracia. Tienes que formar a Cristo en los corazones para que su propósito sea establecido y para que Cristo pueda venir a gobernar. Gloria a Jesús. Mientras trabajamos para que el propósito de Cristo sea formado. 4. No podemos olvidar que el enemigo aún tiene poder. Dice la palabra, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. El enemigo va a querer tumbarte. El enemigo va a querer seducirte, así como lo hizo con Adán. El enemigo va a querer ponerte amistades que te lleven a la droga, que te lleven al alcohol, que te digan qué vas a hacer para esa iglesia. Eres un cuadrado, eres un fanático. No lo vas a lograr. El enemigo va a poner personas que te recuerden tu pasado y te digan, tú quién eres para hacer la obra de Dios. El enemigo va a poner tantas cosas. Pero recordemos el punto 3 y el punto 2. Tenemos la mente de Cristo. Y aunque no ignoro las maquinaciones del príncipe de este mundo, del príncipe de la potestad de las tinieblas, él es un príncipe, pero yo soy el hijo del rey. Yo soy el hijo del Todopoderoso. Y yo en Cristo todo lo vencí, porque Él venció por mí. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo. Yo, ese que está en ti, ese Cristo, ese Espíritu vivificante que te está dando vida y que te está despertando para que tengas una naturaleza espiritual y para que seas formado a su imagen, para que regreses a Él. Dice, tranquilo, porque yo vencí el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. 5. Mantenernos en los que Dios dijo que somos. Para ser conformados a la imagen de Cristo es esencial mantenernos en lo que somos, en lo que Dios dijo que somos, que nuestra situación no sea mayor, no tenga más gloria que nuestra posición. Si en la tierra tú no tienes trabajo, o todavía no has conocido bien a Cristo, no te deprimas, porque el Señor dijo en Efesios que nosotros estábamos sentados en lugares celestiales. Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales, que nos bendijo con toda bendición espiritual y que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Tú en la carne, tú en la tierra puedes estar deprimido, sin dinero, sin esperanza, puedes haber fracasado en el matrimonio, te pudieron haber botado del trabajo, puedes estar perdiendo tu casa y tu carro, puedes estar muriendo de cáncer terminal, pero no dejes que eso te limite o te refrene a hacer la obra que el Padre quiere que hagas. Que tu situación no sea mayor a tu posición en Cristo Jesús. En Cristo estamos sentados allá. En Cristo no estamos preocupados en que vamos a perder la salvación. No estamos preocupados en, ay, viene el rapto, me va a dejar. Ay, el Señor viene a gobernar y no voy a hacer de su reino. El que tiene la mente de Cristo declara con autoridad,
Sentado en lugares celestiales estoy. Mi morada en carne está aquí, pero mi espíritu ya llegó donde tenía que llegar. A Cristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Qué era la fe? Era creer en lo invisible, era tener la convicción de que esperaba algo y la certeza de lo que no se veía. Pues ahora, aunque no lo vea con mis ojos, puedo tener la certeza de que esa fe, de que Cristo ya está en mí. Y que si Él está en mí, yo estoy en Él. Y si Él está en lugares celestiales junto al Padre, allí está mi espíritu también. Gloria a Dios, aleluya. El tema, conformados a la imagen de Cristo. Muy edificante. Les he dado cinco cosas, 5 puntos para ser conformados a su imagen. Se los repito. Aceptar a Cristo como Rey, Señor y Salvador y declarar que Él está vivo y que vive a través de mí y que yo viviré eternamente por Él. Romper con la vieja forma de vivir. Menguar a mi carne, a mi lógica, lo que yo quiero, mis gustos, mis pasiones, para vivir por Cristo y para poner las cosas de Cristo en primer lugar. Tenemos la mente de Cristo. 3. Trabajar día a día para que el propósito del Señor sea formado. 4. No olvidar que el enemigo va a ser y va a seguir siendo aflicción para nuestra vida, pero declarar que en Cristo somos más que vencedores. 5. Mantenerme en mi posición y no dejarme llevar de mis situaciones. Así que, querido hermano, quiero así bendecirlos con esta palabra. Y esperemos que el Dios de gloria siga conformándolos y siga llevándolos a mayores niveles de gloria. Y termino con esto. El hombre que tiene que ser formado a la imagen del postrer Adán, a la imagen espiritual que a través del ser espiritual fue puesta dentro de nosotros y a través del Espíritu que descendió desde el Pentecostés y a través de nosotros. En Él tenemos herencia, tenemos un propósito y tenemos razón de existencia. El hombre es carne y a esta carne vamos a morir. A esta lógica no podemos seguir poniéndola en primer lugar. El hombre es espíritu, pero de la interrelación entre la carne y el espíritu se forma un alma. Y esa alma es la que va al cielo o a la que va a la perdición. Así que, querido hermano, preocúpate porque Cristo se ha formado en ti. Y si ya está formado, preocúpate para que cada día Cristo se manifieste un poco más. Cristo se revele un poco más. Y Cristo pueda operar a través de ti. Para que su propósito y su evangelio, el del reino de los cielos, sea predicado. Y para que Cristo pueda venir muy pronto. Bendigo a cada uno de los que me escuchan. Y quiero hacer algo un poco diferente. Quiero aprovechar este en vivo para felicitar al apóstol Hilder Hidalgo, que en el día de hoy cumplió otro año más de vida. Apóstol Hilder, te amamos, te queremos, estamos muy felices y contentos porque Dios te ha permitido llegar a otro año más de vida y sabemos que en este año y todos los que Dios te disponga, tú seguirás conformando a muchos a la imagen de Cristo. Pastor Domingo Moreno, bendiciones. Gracias por esta oportunidad de hablar a la congregación hermana en Costa Rica y a todos los que me han escuchado. Bendiciones. Sigamos trabajando para Cristo. Y como siempre, los que me conocen, siempre termino del todo haciendo esta oración. Si alguien, ya sea aquí, o si alguien en mi página de Facebook, o alguien en mi canal de YouTube, Abisaí García Oficial, escucha este mensaje y no ha aceptado a Cristo, puede aceptarlo. Solamente repitiendo estas palabras y haciendo esta confesión de fe. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Ahora entiendo y conozco que hay una nueva naturaleza, que es la naturaleza eterna, que siempre estuvo, mas es nueva para mí, porque yo no la conocía. Ahora entendiendo que hay una naturaleza espiritual, yo te acepto como mi Rey, mi Señor, mi Salvador, y reconozco que estás vivo, que tú tomaste la imagen del primer Adán, imagen de hombre, mas que eres un espíritu y que estás dentro de mí, que viniste a la tierra para hacer el reino de Cristo en los hombres y para restablecer a los hombres con Cristo. Yo acepto que estás vivo, que resucitaste de los muertos y que vives dentro de mí y que en ti yo también soy un ser eterno. Recibo tu gobierno. Acepto tus mandatos y tus orientaciones. Te acepto, Señor, y acepto que trabajes para mi vida. Ven, edúcame, disciplíname, revélame una iglesia en donde poder congregarme. Si escuchan en una parte donde no está Dunamis Church establecida, revélalo, Señor, una iglesia donde poder congregarse. Mas si hay iglesia Dunamis, atráelos a nosotros y que también puedan aceptar esta disciplina. Te aceptamos, oh Cristo, te bendecimos, oh Cristo, y sigue operando en nuestras vidas y llévanos de gloria en gloria hasta el día del hermoso galardón. En nombre de Jesucristo, amén. Así que, mis queridos hermanos, los bendigo. Bendiciones a todos.